Estamos pasando una crisis económica, una crisis social muy grande, pero Bolivia en este momento lo que necesita es producción, porque sin producción no vamos a tener la oportunidad para poder salir de lo que está pasando este país. Y no estoy diciendo que por ahí muchos dicen, no estoy diciendo en que no respetemos las normas, no estoy diciendo en que no respetemos el medio ambiente. Estoy diciendo que las leyes hay que cumplirlas y tenemos que respetar el medio ambiente. Y en eso se basa. Es por eso que desde la CAO vemos el aporte de la agropecuaria nacional. Es un aporte donde realmente vemos que es muy importante para todos los bolivianos. Y tenemos, el día de ayer tuvo todo Confeagro reunido en La Paz, los 9 departamentos de Bolivia. Yo me he recorrido 2 veces los 9 departamentos de Bolivia tratando de armar una matriz de producción en la diversidad que tenemos como país. La diversidad que tenemos como país es nuestra fortaleza, no es nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque el mundo necesita quinoa, pues tenemos los espacios para producir quinoa. El mundo necesita flores, el mundo necesita fruta, el mundo necesita soya. Y si fuimos llamados para producir alimento, pues tenemos que hacerlo de una manera donde tengamos los equilibrios correctos, los equilibrios económicos, los equilibrios medioambientales que tanto necesitamos como bolivianos. Nosotros, dentro de las mediciones que hacemos, el 24% de todos los empleos que tiene el país, 1.6 millones de empleos directos salen de la agropecuaria nacional. 6.000 millones de dólares aportamos al PIB nacional, el 16%, y el 24% de lo que exporta el país, 3.200 millones de dólares. ¿Cuál es nuestra realidad? Y aquí le vamos a contar un poco de la realidad que vivimos como agropecuarios, no solo en Santa Cruz, que quede claro, porque muchos dicen agropecuaria es Santa Cruz, y no es así. Agropecuaria es Bolivia, porque tenemos que potenciar las producciones con ventaja comparativa que tiene cada departamento de este país. Si se dan cuenta, en los últimos años, desde el 2019, la curva de crecimiento del área en Bolivia no pasa de las 4,5 a 5 millones de hectáreas, que es de donde producimos toda la comida para todos los bolivianos y poder exportar. ¿Por qué ponemos la distribución de la tierra en Bolivia? Porque aquí hay muchos datos escondidos que a veces no los queremos hablar. Y creo yo que los tenemos que identificar claramente. En manos privadas, que muchos de aquí deben ser productores, solo está el 26% de la tenencia de tierra que tiene Bolivia. 10% en pequeña propiedad, 9 millones de hectáreas, 15.4 millones de hectáreas en mediano y grande propiedad, que suma 26% en manos privadas, que de esos 26%, el 93% de la seguridad alimentaria del país sale del 26% de todo el territorio boliviano. ¿Cómo está? Si nos damos cuenta, por ahí el año pasado, el 2024, decían que nosotros los agropecuarios bolivianos andábamos con un fósforo en el bolsillo, que muchos decían que le prendíamos fuego a nuestras tierras, fuego a donde producimos nosotros, a donde mi hijo va y monta un caballo y se sube a un corral y ve y sabe qué es lo que es producir. Y creo yo que habían datos que no estaban correctos. Datos que nos decían que el 80% de los incendios donde iniciaron los focos de calor fueron en tierra que maneja el Estado, no donde los manejamos nosotros. Ya que los privados comencemos a cuidar las tierras del Estado, creo yo que el bolsillo no nos da. Y por ahí alguien decía, ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? El bolsillo, ¿no? Ese es el órgano más sensible. Nos quisieron poner multa, nos quisieron quitar tierras y decirle, ¿qué pasa con las tierras comunitarias? Casi 18 millones de hectáreas.
Lo hicieron para hacer política en el país. Las tierras comunitarias, yo tengo en mi oficina 10 cartas de 10 comunidades de toda Bolivia pidiendo que haya titulación individual, porque se cansaron de que los manden a bloquear, de que los manden a marcha, de lo que los manden a la paz. Para eso lo utilizaron las tierras comunitarias. Por eso una de las grandes propuestas es que voluntariamente la comunidad que quiera su título individual, pues que lo haga. O no estamos en un mundo libre. Que lo haga y decida si él quiere ser comunitario o si quiere entrar a la parte privada. O no tiene que ser así. Yo pregunto, 17 millones de hectáreas en comunitaria. Y yo le quiero decir, ¿cuánto sale de soberanía alimentaria de casi esas 17.5 millones? Son datos que a veces uno se asusta, son datos que ve la distribución que estamos pasando en Bolivia, pero son datos reales. Fuente, el INRA. No es fuente la CAO, es una fuente oficial del país. Yo solo le voy a contar como productor lo que vivimos día a día. Productor de leche, produzco leche en el norte de Santa Cruz. Productor de carne en Mojos del Beni, donde se inunda a 1,5 metros, donde nos avasallan en el norte, nos avasallan en Huarayo. ¿Por qué? Por tema de no tenerlas claras. ¿Por qué no le decimos al gobierno, o por qué no le decimos a los que son parte del gobierno, del anterior, por qué no cuidan ese 74%? ¿Por qué no se los castigó a ellos cuando se le entró, cuando iniciaron el fuego? Y le voy a dar un dato. ¿Quién sabe cuántas hectáreas tiene el parque no el Kempf Mercado? 1.5 millones de hectáreas. No sé si han tenido la oportunidad de conocer el parque no el Kempf. Es algo de las mejores cosas que yo he vivido en mi vida. Yo digo, están los árboles de Avatar allá. Son increíblemente grandes. A mí me gusta pescar. Y yo cuando voy al río Itene, veo cómo hay narcotráfico, veo cómo hay tráfico de madera, veo cómo hay avasallamiento, cómo hay quemas dentro del parque no el Kempf. Y dentro de las propuestas que hacemos como agropecuario y como cámara, es que por qué si el gobierno no tiene la posibilidad de cuidar ese 74% y nos arremete a 26%, ¿por qué no se lo entrega a personas, a organismos, a cooperación? El ejemplo del parque no el Kempf. ¿Por qué no se lo entrega y que le ponga drones, que le ponga guardabosques, que le ponga el cuidado, que pelee contra los avasalladores, que pelee contra el narcotráfico? Pensemos un poco en grande, no pensemos todavía en lo chiquitito, pensemos en los grandes. Los parques, ahí están abandonados. Uno se le acerca al guardabosque, creo que son 4 guardabosques en el parque no el Kempf, y se asusta cuando lo ve a uno. Y es así. ¿Cómo está, diputada? Realmente yo me pregunto, ¿por qué no pudiéramos entregarle a los organismos que creen una norma, pero que veamos a lo grande? En el Beni, ¿quién sabe cuántas hectáreas tiene el Beni? 20 millones de hectáreas. Dentro de las 20 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas es de bajura, son de Yomomo, son de Curichi, son de donde criamos nuestro ganado. Mojo, 2.5 millones de hectáreas, la provincia de Mojo. ¿Y por qué la pongo la provincia de Mojo? Porque esa es carne sostenible que se produce en el país. Pregúntenme si entra un tractor ahí. Apenas uno tiene 3 meses para entrar en el tractor a dejar víveres, o si no es por avión o por agua. Y el satélite no miente. El Beni es una producción sostenible de carne. Y los incentivos le llegan a ese ganadero que preña 40% de sus animales cuando le va bien, versus un productor intensivo de otras partes del mundo que está por los 80%, 90% de preñez. Y a la base de la preñez empieza la economía del productor. Es complicado producir en Bolivia. Es complicado si no se ve y no se ven estos números muy claros.
Yo acá les puse de ejemplo y solamente les voy a hablar de ejemplo, por favor. Y lo he puesto de Santa Cruz. Como Santa Cruz tiene 36 millones de hectáreas. Y si yo le hablo de números es porque me gustan los números. 36 millones de hectáreas, y el viceministro se fue. 36 millones de hectáreas, de las cuales el área de conservación que tiene Santa Cruz por ley son 17.9 millones de hectáreas en conservación. El área forestal, de uso forestal, 3.5 casi millones de hectáreas. El área para uso agropecuario que dice nuestro plus, 15.6 millones de hectáreas. Suman las 36 millones de hectáreas. ¿Cuánto utilizamos actualmente? No se ve. De este uso agropecuario que dice nuestro plus, son 15.5 millones de hectáreas, utilizamos solo 7 millones. ¿Qué son esos 7 millones? Uso agrícola, que es donde sembramos soya, donde sembramos maíz, donde sembramos sorgo, donde sembramos todo ese alimento que es para generar proteína para poder vender, 2.2 millones. Pasto cultivado, como no somos 100% tecnificados, 4.6 millones. En infraestructura, 650.000. Tenemos 8 millones de hectáreas que dice nuestro plus que podemos crecer. Y yo les digo, y se lo digo aquí porque no es la primera vez que lo digo, a nosotros no nos interesa mucho crecer, lo que nos interesa es aumentar la productividad. Pero es lógico, y ahorita les voy a mostrar por qué hay que aumentar la productividad, porque ser ineficiente en un área más grande, perdemos, no es rentable, es una lógica. ¿Y qué sucede con 17, casi 18 millones de hectáreas de conservación, más 3 millones de forestal, son 21 millones de hectáreas? Nosotros los pecuarios somos los que siempre le exigimos al Estado que cuide esas 18 millones de hectáreas y que no las toquen, porque de ahí vivimos, de ahí viene nuestra humedad, de ahí viene nuestra lluvia, de ahí viene todo el equilibrio que necesitan los agropecuarios en sus diferentes rubros para trabajar. Nosotros no nos interesa meternos ahí. Y hay un tema más. Dentro de estos 8 millones hay bosques remanentes que se llaman, que están dentro del plus, que más o menos son 3 millones más de bosques. Y eso hay que cumplirlo. ¿Qué significa? Que nuestro plus nos dice que tenemos, si descontamos esos 2 o 3 millones, tenemos 5 millones más para crecer en agropecuario. Pero no lo vamos a hacer rápido mientras no mejoremos la productividad. Más disculpar que la altura no nos acostumbramos. Vámonos a los rendimientos. ¿Por qué les hablaba yo de productividad? Porque aquí vamos a ser claros y por favor, si hay alguien de la fuente de UDA o FAO, que levante la mano, son datos de la FAO, para que no digan que son datos nuestros. Rendimiento en maíz, último lugar, 2.65 toneladas por hectárea. ¿Creen que un productor va a vivir así? ¿Creen que el pollo va a bajar así? Rendimiento de arroz, 3 toneladas por hectárea. ¿Dónde quieren irse? ¿A Paraguay, Brasil, Argentina? ¿A Perú? 8 toneladas. En maíz, ¿dónde nos vamos? Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay, que hace el 2002, 2004, yo salía del colegio el 2002, tengo 41 años. Paraguay venían a mi propiedad a conocer cómo se sembraba. Y ahí está hace 20 años. Y ahorita yo solo lo dejo, tarea para la casa, como dice Martín. Paraguay, 5.5 toneladas por hectárea. Eso es lo que hay que mejorar. Eso es lo que tenemos como bolivianos que hacer. Y el gerente se olvidó. Siempre la pongo la papa y la quinoa de ejemplo. En Bolivia tenemos un promedio de producción de papa de 6 toneladas por hectárea. En Perú, y no es que perdón por los peruanos, no es que los peruanos sean más inteligentes que nosotros, pero están con 16 toneladas por hectárea. Y la quinoa, aquí estamos, aquí en Oruro, aquí en el alto más allá, 400 kilos por hectárea. Y a 500 metros del lago Titicaca que yo he ido, 2.2 toneladas por hectárea. A 500 metros del lago Titicaca.
Entonces, significa que necesitamos comenzar a trabajar en la producción. El gobierno anterior prefería darle en bienes, ¿no? Una casa, les construyó plantas por todos lados que no sirven, les entregaba ordeñadoras y no sabían ni cómo usarlas. Sí. Entonces, en ese sentido, creemos que lo que hay que meterse en este momento es ayudar a la gente en la producción. Gracias. Que no se nos desmaye. Es la altura. Gracias, Rodrigo. Ese es la realidad. Y yo, ¿por qué siempre lo pongo el maíz? El maíz, saben aquí mucho que es una energía, y con esta energía es la que le damos a los pollos, a los chanchos, a las vacas, para producir huevos, para producir... Y el maíz, el año, y aquí me vengo hasta aquí porque lo remarco 1000 veces, el año entre 2011 y 2012, el gobierno de Evo Morales cerró las exportaciones de maíz. Las cerró porque siempre fuimos deficientes en la producción de maíz. Siempre nos costó producir maíz como bolivianos. Pues maíz no solo se siembra en Santa Cruz, se siembra en Cochabamba, se siembra en Chuquisaca. ¿Y qué hizo Evo Morales? Cerró las exportaciones y miren, teníamos un superávit de 95.000 toneladas, de 175.000 toneladas, y él dijo, para que no salga eso, le cierro las exportaciones para que se quede en el país. ¿Y qué hicimos los agricultores? Ni tontos que fuéramos, dejamos de invertir en tecnología, dejamos de invertir en una visión donde podíamos producir. ¿Por qué? Pues no podíamos acceder a precios internacionales. Porque todo nos ponían franja de precios. Y mire lo que ocurre ahorita. Esto es lo que tiene que ver el gobierno. Nosotros no hemos tomado el tiempo de mostrárselo a todo el gobierno. 511.000 toneladas entran por contrabando a este país, pues si no, no comemos pollo, huevo, leche, no comemos. Porque no alcanza lo que producimos. Si ustedes se dan cuenta, el consumo nacional es 1.416.000 toneladas, de las cuales solo producimos 904.000. 2005 mejoró. ¿Por qué? Porque devaluó. Y se hizo más interesante, pues, sembrar. Si aquí nadie trabaja para perder. O el que trabaje para perder, que me levante la mano. La señora va ahí. No levantó la mano. Si ustedes se dan cuenta, ese maíz viene todo de la Argentina. Argentina tiene 127 eventos aprobados en biotecnología. Y no es que la biotecnología haga magia, por favor, porque si no tenemos suelo, si no hacemos un cuidado en sostenibilidad, si no hacemos siembra directa, que vamos a hablar después, no vamos a tener una producción, pero es una herramienta más. Todo lo que comemos es con biotecnología. No nos va a salir un cuerno a la mitad, digamos, ¿no? Es imposible. Entonces, 511.000 toneladas, si la dividen entre 28 toneladas que trae cada camión, miren la cantidad de camiones que entra de contrabando. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué lo pongo el trigo? El trigo lo pongo porque en estos días el pobre ministro del área bregando con la subvención en la harina de trigo, ¿no? Para los panificadores. Nosotros los bolivianos comemos pan. Somos come pan, que no deberíamos comer pan, ¿no? Nos los impusieron, digamos. Donde de cada 10 panes que produce este país, 9 panes son argentinos. ¿Por qué? Pues se hacen con harina de trigo argentina. Ahí está la producción. Esto es desastroso. Esto es desastroso. 2024, 734.000 toneladas de harina de trigo que el país tuvo que importar para la famosa subvención, en vez de pagarle a los agricultores para que tengan incentivos para poder arriesgarse a sembrar trigo. La gran capital del trigo no debería ser Santa Cruz, debería ser Chuquisaca. Chuquisaca debería ser el productor de trigo porque tiene el clima, tiene el espacio para hacerlo. Solo como ejemplo. Lo que venimos haciendo en sostenibilidad nosotros son solo ejemplos, porque si no se nos hace muy largo. Tenemos el grupo El Pauro, es un grupo de profesionales que trabajan en la Cámara, son más de 25 profesionales
que vamos por la 4ª publicación en libros, hacemos eventos, ahora estamos haciendo un proyecto de Totaí, creemos que el Totaí va a ser un gran productor de biodiesel, para que lo conozcan. También hacemos como un ejemplo la siembra directa. Por ahí decimos, pucha, ¿qué es sostenibilidad? ¿Por qué no hacemos? Y a veces ni un agricultor sabe, pero la gran mayoría de la producción de soya se hace bajo este sistema, con siembra directa. Y yo pregunto, todas estas sembradoras de siembra directa son John Deere, son de industrias multinacionales, y a ellas, ¿por qué no le exigen que el precio de las sembradoras de siembra directa sea bajo para ayudar al medio ambiente? Porque un pequeño productor, ¿qué va a hacer? Va a comprar lo barato. El 80% de los productores del país son pequeños, no son grandes, no son medianos. La mayor cantidad son pequeños. Entonces tenemos que mirar del otro lado. ¿Y en qué nos sirve la siembra directa? Hacemos rotaciones de cultivos, controlamos malezas, manejamos la cobertura del suelo para que nunca esté sin cobertura y mantenga la humedad. Y necesitamos, lo que les decía, maquinaria especializada. Y los pequeños productores no pueden acceder. Yo nunca he visto un programa de sembradoras de siembra directa para papa. No he visto. O sembradora para solo pequeños productores de 4 surcos, no esas monstruosas de 15, 20, 30 surcos. No he visto. Necesita el pequeño productor apoyo en maquinaria. No nos queda de otra. Cultivos de servicio, ahí volvemos a los incentivos. Tenemos zonas en Bolivia que no podemos hacer 2 campañas, solo una, que es la actual. En esta campaña de verano, Bolivia necesita sembrar 3 millones de hectáreas hasta el 15 de enero, porque de ahí florece el 80% de la soberanía alimentaria que tiene el país. ¿Y qué son los cultivos de servicio? Son leguminosas como crotalaria, lab, que los sembramos en invierno, para que pase todo el invierno con el suelo cubierto y esperemos un verano listo para echarle siembra directa y poder seguir ayudando a nuestro suelo. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarlo el suelo, pero yo le aseguro que es con conocimiento y con tecnología, que es tanto lo que hace falta al país. Aquí se dedicaron a construir, no se dedicaron a producir. Otro ejemplo que tenemos en sostenibilidad son nuestros ingenios azucareros, parte nuestra. El 95% del azúcar sale de todos estos ingenios, que son Aguaí, Guavirá, Unagro, del presidente de Pacto Global, ¿no? Unagro. Tenemos, no sé si San Aguantura, ¿cómo se llama? No sé si produce, si el gobierno lo hizo producir, pero creo yo que con 1/4 parte de ese ingenio hubiésemos triplicado. Y contarle que lo pongo al sector cañero como un ejemplo de éxito. Antiguamente, y muchos de aquí que son más viejitos se van a acordar, la caña se quemaba. La caña, para cortarla, como no había tecnología, no podíamos acceder a la tecnología, a las cosechadoras, las teníamos que quemar. La quemábamos para que vengan los zafreros, la corten a la chata y de la chata al ingenio. Así era antes. El 90% de la caña se quemaba. Pues ahora decirle que ya no se quema la caña. Ya no se quema la caña. Realmente lo de la caña ha sido una generación muy rápida. Pueden ir a verificarlo, pueden ir a verlo, donde ya no hay la técnica. ¿Qué ayudó eso? Ayudó que los ingenios ya produzcan energía renovable con el bagazo de caña, ¿no? El otro día estuvimos en Aguaí con don Pili Roda y está produciendo ya energía como para todo el departamento de Tarija, un ingenio azucarero. Entonces, son casos de éxito donde la gestión de los residuos, estamos haciendo el bioabono, ya cuando sembramos caña estamos usando 20 toneladas de bioabono, que es una mezcla entre el bagazo, la vinaza, etcétera, etcétera. Tenemos las certificaciones, hemos avanzado en certificaciones, triple sello, libre de trabajo infantil, libre de trabajo forzoso y discriminación. ¿Por qué? Porque este año hubo una producción récord en caña de azúcar. 15 millones de quintales se produjeron este año
solo en el sector azucarero. Bolivia consume 9, van a haber 6 millones para poder exportar. Y necesitamos esos certificados internacionales que nos permiten abrir nuevos mercados. Triple sello y Bonsucro, que Bonsucro es un certificado mucho más técnico que se calcula hasta los plaguicidas, los fertilizantes que se aplican para que tenga trazabilidad. En Aguaí lo mismo, les comentaba, Aguaí y Guavirá siguen el mismo camino, donde se está haciendo un trabajo sostenible, pero súper serio y con mucha tecnología, que ahí por ahí viene todo lo que queremos mostrarles. Nosotros hemos empezado a hacer las mesas de soya sostenible, mesa de carne sostenible y recién le hemos creado la mesa del sorgo sostenible. Y no es solo la CAO, ahí está, ANAPO, Cámara Agropecuaria del Oriente, las industrias, la Cámara Nacional de Industria Oleaginosa, Cargill y diversas ONG, WWF, Solidaridad, Avina, la Fundación Amigos de la Naturaleza y etcétera. Lo que hemos hecho es integrarnos para tener un solo camino. Y como decía Guido, yo no soy ese menonita, pero realmente la idea es que todos nos pongamos de acuerdo para tironear el mismo carretón. Porque esto es un carretón, no es un Fórmula 1. Es un carretón que si no alineamos, viceministro llegó, si no nos alineamos la fuerza, no vamos a poder avanzar. Esos son los aspectos de la mesa sostenible de la soya, aspectos legales, sociales, aspectos ambientales y aspectos económicos. Estos 4 aspectos son los que no podemos perder de vista para que sea sostenible para las familias bolivianas, ¿cierto? ¿Nuestro objetivo es incrementar la producción en base a la productividad? Sí. Y si lo aumentamos como bolivianos, vamos a tener resultados. Yo le voy a mostrar. ¿Por qué? En este momento, ¿qué hicimos como equipo? 2025, 21 millones de toneladas producimos solamente de 11 cultivos. Papa, caña, quinoa, sésamo, arroz, chía, girasol, trigo, sorgo, maíz y soya. 21 millones de toneladas es lo que producimos actualmente. Todos los bolivianos. Nuestra proyección, vayan a disculpar que... Nuestra proyección con el acceso irrestricto a la tecnología, homologación de los transgénicos, que las instituciones públicas de servicio del agro cumplan su rol efectivo, para que ya no el SENASAC nos esté pidiendo plata, o para que el INIAF nos meta, como decimos, una cosa por otra, o con el INRA, que de ahí mismo salen cómo van a hacer los avasallamientos. Entonces, de eso se trata esto. Que hagamos cada uno nuestra parte, nuestro propio trabajo, donde nos corresponda estar. Y el crecimiento proyectado de esta lámina es sin incrementar el área, todo en base al incremento de la productividad. Y yo pongo de ejemplo la papa. 2025, 1.605.000 toneladas producimos de papa. Y si nos vamos al año 2034, vamos a producir 3.500.000. Miren, la soya es la que menos crece. La soya 2025, 3.675.000 toneladas. El 2034, 6.580.000. Proponemos al gobierno duplicar, solamente como ejemplo de estos 11 cultivos, la producción nacional, para que todos los bolivianos puedan hacerlo y podamos vivir tranquilos. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que va a haber más divisa, va a ocasionar que va a haber más trabajo, que va a haber más empleo, que vamos a tener la seguridad que vamos a salir adelante. En el mejor de los años, este país, que muchos se deben acordar de aquí, exportó 6.000 millones de dólares por año en gas. Estoy hablando del gas. En el mejor de los años. Y con eso Bolivia, entre comillas, nadaba en plata, nos hacían techo, hacían fábrica, que nunca funcionaron, el otro día estuve en Oruro, ver un frigorífico de camélido de 100 millones de bolivianos sin funcionar, realmente fue un puñal al corazón, donde fui a Cobija, estuve con los productores
de castaña, 35 construyó el Estado y solo funcionan 12, ¿no? Entonces es algo de no creer. ¿Qué pasa con este cuadro? El 2025, 3.100 millones de dólares es lo que vamos a exportar. Y si todo lo anterior se cumple, nosotros al 2034 estamos con 13.000 millones de dólares en exportación. Ayer estuve con los productores de café. Caranavi, 98% de lo que se exporta sale de Caranavi, de café. Y tenemos uno de los mejores cafés, ¿no? Un café, como se dice, de altura. Ayer me regalaron uno con 85 puntos y quedé fascinado. Realmente la producción que hay de café, llegó a Bolivia el café para que seamos uno de los mejores en el mundo. Los excedentes exportables, 6.000 millones de dólares lo que exportamos en el mejor de los años en gas, y solamente estamos poniendo de ejemplo 11 productos, sin contar las proteínas animales. La carne de res puede llegar a dejarle al país en los próximos 10 años por año 1.000 millones de dólares de vaca. Ahorita la leche, ¿quién fue al súper hace unos meses atrás y le decían solamente puede llevar 5 bolsas de leche o 3 bolsas de leche? ¿Pasó o no pasó? Pasó, ¿no? ¿Pasó por qué? Porque es una de las cadenas productivas que tiene el país que está destruida. En Cochabamba se han cerrado 600 unidades productivas. En Santa Cruz se van cerrando 140 unidades productivas. El país produce 1.800.000 litros de leche por día. En este momento está produciendo 1.300.000 litros de leche por día. 500.000 litros menos estamos produciendo. Y ahí se ve en el supermercado. ¿Y cómo lo fregó? ¿Cómo hizo que entre a una terapia intensiva esta cadena de producción? Fácil. Agarraron una resolución biministerial diciendo, ustedes, plantas industrializadoras, no pueden vender la leche a más de tal precio. Le bloquearon el precio. Subió la inflación, comenzó la escasez de granos, subió el costo de producción, y vuelvo a decir, los productores, igual que ustedes, no trabajamos para perder. Dejamos, ¿de qué? De producir leche. El mercado es sabio y hay que dejarlo trabajar. Solamente eso, como ejemplo, va a disculpar, esta es la matriz productiva que hemos estado mirando un poquito, donde toda esta diversidad es la que Bolivia tiene que aprovechar. Y yo sé que muchos países nos envidian en el buen sentido, pero nos envidian porque realmente tenemos una diversidad productiva de diferentes cultivos y de diferentes puntos de vista dentro de este país tan diverso. Como por ejemplo, en La Paz, papa, cría de ganado de camello, frutas cítricas, café, durazno, quinoa, cebada, etc. Y así hemos estado recorriendo el país y viendo todas las necesidades. Yo les voy a contar una historia de Tarija. Tarija no duplica su cantidad de producir vino por una tubería. La San Jacinto, de ahí riegan 3.500 hectáreas por una tubería. Si le pondrían una tubería al lado, se irían a 7.000 hectáreas y duplicarían la cantidad de la vid. Realmente son temas que prefirieron hacer una planta de cítricos que está ahí parada, que en 4 días se tragaría, si funcionaría, ¿no? En 4 días se tragaría toda la producción de Tarija. Entonces nunca la van a hacer funcionar. Realmente fueron cosas de Disney. El papel de la finanza sostenible, vuelvo a decirle, realmente el productor necesita la finanza sostenible. Necesita que lo miren con buenos ojos, que le digan, pucha, vas a tener este premio más allá, vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque no es sencillo. No es sencillo adquirir una sembradora de siembra directa, tener todo su campo en invierno con cultivos de servicio. ¿Ven este sombrero? Este sombrero es de búfalo. El búfalo es la especie más amigable con el medio ambiente y es más barata que la que no es amigable con el medio ambiente. Este es más caro con la que no es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué digo? Porque el búfalo se produce en las pampas del Beni, donde todo es ecológico. El búfalo está libre. Ahorita ya tenemos 50.000 búfalos en Bolivia y esto va a empezar a crecer. Y él
se cría, nace y es mucho más rentable en esas pampas inundables de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Y es mucho más caro que comprar un sombrero de vaca común y corriente. Entonces, y la carne es más barata, ¿no? Entonces es ahí donde el productor dice y comienza a hacer números. ¿Qué me sale mejor producir? ¿Por qué? Porque mis hijos tienen que ir al colegio, tengo que pagar la luz, tengo que pagar mi crédito en mi casa. Y así funciona. Las finanzas estamos en la época de una transición, tanto agrícola como pecuaria, son nuestras realidades. Tenemos distintas zonas en Bolivia. Apoyar a la banca creo que es muy importante para la creación de nuevos productos, fortalecer el proceso de la creación de nuevos segmentos de mercado. Necesitamos acceder que esa carne pueda llegar. Motivar el acceso a la bolsa de valores, necesitamos tener la bolsa de valores y fortalecer un sistema de investigación. Bolivia no tiene investigación. Todos los laboratorios, no existe la investigación. Y las universidades deberían ser las que empiecen a trabajar en ello. Y la construcción de esquemas de la norma. No tenemos norma para que nos ayude como productores. Un país cambia cuando cambia la forma en que financia su desarrollo.